Bueno, pues antes de nada agradecer pues, a todos los compañeros de la red, pues al comité organizador de este congreso, que espero que se pueda repetir en próximos años, que no sea solamente la primera edición, sino que pueda haber segunda, tercera, cuarta y 20ª edición. Y bueno, yo hoy aquí traigo un tema que a lo mejor algunas de ustedes conocerán porque les toca de primera mano, algunos otros a lo mejor no conocen, y es un tema que yo considero que es un tema de salud pública. Y a continuación voy a lanzar una pregunta al salón, sé que es mala hora para que me contesten, pero por lo menos buscar alguna cara de complicidad. ¿Cuántas de ustedes han tenido desde el principio de sus reglas dolor durante las mismas? Uf, ¿eh? Bien. ¿Cuántas conocen amigas que han tenido problemas de dolores de regla, etcétera, ¿no? Y seguro que lo han consultado a ginecología, ¿no? Han ido a su ginecólogo y se lo han consultado, seguro. ¿Qué solución os han dado? Ninguna o anticoncepción, ¿no? Bien, hablaremos un poquito, ¿no? de qué es la endometriosis, ¿no? Que es un problema de salud pública porque es una patología totalmente silente, poco estudiada, y vemos cómo realmente en el tema que nos concierte aquí hoy, que es la nutrición y la mujer deportista, pues tenemos casos ya en noticias que han tenido que abandonar su práctica deportiva de élite por culpa de esta endometriosis, ¿no? Bien, a lo largo de todas estas semanas he estado haciendo una revisión profunda de la bibliografía y me gustaría destacar estos dos estudios de revisión sistemática que resumen muy bien un poco pues, toda la evidencia que voy a traer aquí en cuanto a la prevención de la endometriosis y digamos, el freno de estos episodios, de estos brotes a través de la nutrición, porque como ya luego comentaré, es una patología que no tiene tratamiento curativo. Bien, ¿qué es la endometriosis? Pues es la aparición de tejido endometrial, esa capa más interna del útero, que se encuentra fuera de este útero, ya sea pues, a nivel pélvico, a nivel de las trompas de falopio, a nivel del ovario. Y en función del tamaño de este tejido que crece fuera de su sitio, pues tenemos diferentes nombres: implantes, cuando son las placas muy pequeñas; nódulos, cuando son placas más grandes; y lo habitual o lo más común son los endometriomas o esos quistes en los ovarios que muchas veces se ven de forma espontánea cuando pues, una mujer va a hacerse una revisión ginecológica, ¿no? Puede aparecer desde la menarquia hasta la menopausia, la mayoría de los casos es así, pero también se han descrito casos en niñas muy pequeñas antes de esta primera regla o incluso en mujeres después del cese de la menstruación. Es una patología estrógeno dependiente, depende exclusivamente de los estrógenos de la mujer, por lo tanto, en general, todos aquellos hábitos de vida, hábitos nutricionales que aumenten esta producción estrogénica va a aumentar y agravar esta sintomatología. ¿Y por qué es un problema real de salud pública? Pues estas son las cifras, como decía Ana Pastor, ¿no? Suyas son las conclusiones. Vemos que la prevalencia es en torno al 10-15% de las mujeres en edad reproductiva y esto supone 190 millones de mujeres en todo el mundo. Solo en España, 2 millones de mujeres. Y el problema fundamental es que realmente se desconoce el diagnóstico exacto. ¿Por qué? Porque en muchos casos esta patología no se llega a diagnosticar. Se trata, como ya digo, de uno de los trastornos del sistema reproductivo pues, más comúnmente tratado, y determinar esta prevalencia real realmente es un reto. Se estima que está presente hasta un 22% de las mujeres sin ningún tipo de manifestación, es decir, algunas de ustedes que hoy están aquí no tienen ningún tipo de manifestación y pueden tener alguna placa o algún endometrioma que no le esté dando a día de hoy ninguna manifestación clínica, pero podemos encontrar hasta un 80% de las pacientes con un dolor abdominal bajo, un dolor pélvico, y además algo que estamos viendo en la consulta es que estas mujeres están padeciendo infertilidad. Entre que cada vez las mujeres llegan más tarde a la búsqueda activa del embarazo y algunas de ellas también tienen problemas de endometriosis, vemos que tienen dificultad para poder concebir. ¿Cuál es la sintomatología fundamental? Resaltado en rojo, la mayoría de las mujeres suelen tener un dolor pélvico crónico incapacitante, dolor de regla, dolor en las relaciones sexuales, disquecia, hematuria, disuria, una serie de manifestaciones clínicas, físicas y también quiero resaltar manifestaciones psicológicas, depresión, ansiedad, cansancio, fatiga. Imagínense
durante todos los meses, la semana que puede durar la menstruación, pues que esta mujer realmente tenga una limitación tan importante a nivel físico, ¿no? Estas fases precoces asintomáticas son muy difíciles de detectar y además a menudo esta sintomatología, algo bueno es que como es estrógeno dependiente, con el cese de la menstruación y la llegada a la menopausia, esta sintomatología suele remitir. No siempre, pero suele remitir. ¿Cuál es la etiología? Pues la dificultad fundamental es que es muy compleja y es muy desconocida. Al final, cuando no conocemos las causas de una enfermedad, es muy difícil ponerle un tratamiento, ¿no? El abordaje fundamental es el diagnóstico y el terapéutico, y luego pues, hay diferentes teorías en la bibliografía. La más antigua es la teoría de Samson de la menstruación retrógrada, ¿no? Que se cree que durante la menstruación estas mujeres, en vez de expulsar todo el contenido de esta menstruación vía vaginal al exterior, pues asciende a través de las trompas de falopio, a través también de los ovarios, que se pueden depositar este tejido endometrial, y es lo que provoca estos depósitos, estas placas, y por lo tanto, de forma mensual, este dolor pélvico crónico. Esto se ha tirado un poco por la borda en los últimos 10 años y están surgiendo otras teorías, porque, como ya dije antes en la introducción, se están empezando a detectar casos de endometriosis en niñas de 5 años, en niñas de 7 años, que aún nunca han tenido esta primera menstruación. Bien, no existe una herramienta de diagnóstico como podemos tener pues, para un cáncer de mama, una mamografía, para pues, un cáncer de próstata, pues, un tacto o una ecografía. No existe una herramienta válida para el diagnóstico. Muchas veces ocurre, por ejemplo, en una cirugía de laparoscopia o en una cirugía abdominal de una mujer que se le detectan placas durante esa cirugía que también se aprovecha para retirarlas. Habitualmente estos diagnósticos suelen ser casuales tras una intervención quirúrgica. Como herramientas de diagnóstico a nivel clínico tenemos dos fundamentalmente, la ecografía transvaginal, pero sobre todo a destacar la resonancia magnética, que tiene un 90% de especificidad y de sensibilidad. Bien, ¿cuáles son las complicaciones fundamentales de esta patología? Bueno, pues como bien dije, lo que provoca esto es una reacción inflamatoria crónica, que lo que va a dar lugar es a cicatrices, a adherencias a nivel de todo el aparato reproductor femenino, también a nivel intrapélvico, incluso también a nivel intrapulmonar, ¿no? Hay placas que salen incluso fuera de la pelvis, y esto pues lo que va a provocar fundamentalmente es dolor, infertilidad y un alto impacto social, porque esto está muy relacionado con absentismo laboral, absentismo escolar. Y aquí hago un paréntesis, en el último proyecto de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva se incluyó, por ejemplo, este permiso, bueno, esta baja de 5 días en cuando una mujer tenía una menstruación muy dolorosa, se incluyó ya este tema un poco en relación con este absentismo que tienen estas mujeres que mensualmente tienen esta limitación, esta enfermedad, ¿no? Al final, esta limitación para las actividades básicas de la vida diaria repercute física y mentalmente en la calidad de vida de estas mujeres. Bien, el tratamiento es muy variopinto. El más común, ya me lo han dicho aquí en el salón, que es la anticoncepción. Lo primero que nos ofrecen a nivel clínico es anticoncepcionarnos. ¿Por qué? El objetivo fundamental de la anticoncepción es frenar el ovario, frenar la producción de estrógenos y progesterona, por lo tanto, frenar un poco la sintomatología. Pero es importante resaltar que este tratamiento no es un tratamiento curativo, es un tratamiento paliativo de esta sintomatología, de este dolor, ¿no? Entonces, a día de hoy tenemos 3 abordajes. El abordaje farmacológico, pues a usted le duele la regla, tómese un ibuprofeno, y si le duele un poco más, tómese un enantio, ¿no? Esto es lo que habitualmente se suele decir. Luego ya, pues el tema de la anticoncepción hormonal combinada, las progestinas, progestágeno, un tratamiento de primera línea, fundamentalmente inhibir la ovulación y este efecto antiestrogénico y este efecto antiinflamatorio. Y luego tenemos el tratamiento quirúrgico, fundamentalmente la laparoscopia, hoy en día muy buenos resultados en cuanto a recuperación posquirúrgica, y luego pues a nivel un poco más agresivo la laparotomía y ya por último pues una histerectomía, ¿no? Cuyo objetivo pues es extirpar estas placas y estos endometriomas. Por lo tanto, si estamos ante una patología que tiene difícil diagnóstico, que no tiene un tratamiento curativo, adquiere vital importancia los hábitos alimentarios y el estilo de vida, es decir, la nutrición y el ejercicio físico. Y luego también un poco la línea de investigación en cuanto al tratamiento de esta patología, se está empezando a investigar el uso de la nanotecnología y de la terapia inducida por luz para poder, digamos, resecar estos endometriomas.
Se ha evidenciado la presencia de diferentes factores proinflamatorios en aquellas mujeres que tienen una endometriosis, como estos 4 que presento en el recuadro. Por lo tanto, varios autores recientemente pues, están recomendando la dieta antiinflamatoria para la prevención y para el control de esta sintomatología. Bien, vamos a ver ahora qué podemos hacer a nivel nutricional, a nivel alimentación, perdón, para poder, por un lado, prevenir y, por otro lado, controlar el transcurso de esta enfermedad. Primero, un mayor consumo de fruta se va a asociar siempre con un menor riesgo de endometriosis. Además, las mujeres que consumen una mayor cantidad de frutas cítricas tenían un 22% menos de riesgo de sufrir una endometriosis. En cuanto a los vegetales, de forma general, un mayor consumo de vegetales se va a asociar con un menor riesgo de endometriosis. Llama la atención el mayor consumo de vegetales crucíferos que estaba relacionado con un mayor riesgo de endometriosis. Cuidado, por lo tanto, con estas verduras como coles de Bruselas, brócoli, col, acelga, etc. ¿Vale? Bien, en cuanto a carnes y pescados, en esta revisión me he encontrado artículos contradictorios y fundamentalmente estos artículos concluían que digamos que estos estudios de cortes y estos casos controles fueron realizados en poblaciones muy distintas, con culturas muy distintas, americanas, europeas, africanas, con hábitos a nivel de consumo de carne tan distintos a nivel religioso, pues mientras que unos autores vieron que el consumo de carnes rojas suponía un menor riesgo de endometriosis, otro, los más actuales, con lo cual pues yo creo que todo va a ir indicando a que el consumo de carne roja, como es también negativo para otras patologías a nivel digestivo, pues creo que es una línea de investigación que es importante continuar explorando porque todo parece indicar que el consumo de carnes rojas va a predisponer a un mayor riesgo de endometriosis. Por otro lado, la ingesta de pescado se asoció con un menor riesgo de endometriosis y, por otro lado, tanto la ingesta de pollo como la ingesta de huevos no se relacionó en ningún caso con riesgo de endometriosis. En cuanto al consumo de tubérculos y de legumbres, pues lo que se ha podido observar es que un mayor consumo de tubérculos y legumbres se relacionó con un menor riesgo de esta patología. En cuanto a nutrientes, ácidos grasos, las mujeres con una mayor ingesta de ácidos grasos monoinsaturados, ácido linolénico, oleico, ácido icopentanoico, ácido docosahexaenoico, presentaron un menor riesgo de endometriosis. Un estudio realizado por Misner et al. En mujeres premenopáusicas informó de un menor número de mujeres diagnosticadas con endometriosis cuando estas mujeres tenían un consumo elevado de omega 3. El gluten. También me llamó la atención que el consumo de gluten supuso un menor riesgo de endometriosis. Lo digo porque ahora está muy de moda que la gente excluya el gluten de su alimentación diaria. Entonces, pues bueno, lo creí interesante para incluir en esta presentación, ¿vale? En cuanto a las vitaminas, un mayor consumo, ya lo habíamos visto antes con los cítricos, de vitamina C, vitamina B12, B2, vitamina D, magnesio, calcio y potasio se relacionó con un menor riesgo de endometriosis. Además, en cuanto al café, siguiendo el hilo de la presentación anterior, un consumo superior a 300 miligramos al día también se relacionó con un riesgo de endometriosis. Niveles bajos de vitamina D predisponen también a un mayor riesgo de endometriosis. En cuanto a los lácteos, también este consumo se asoció con un menor riesgo de endometriosis y además Harris et al. En 2013 evidenciaron el consumo ideal, ¿no? Un consumo de 3 o más raciones al día supuso un descenso de hasta un 18% de padecer endometriosis. Las mujeres, además, ¿cuál es el momento ideal para consumir estos lácteos? Pues en cuanto a la endometriosis se refiere, y en general también en cuanto al depósito de calcio en huesos, etcétera, la adolescencia es el momento ideal para que nuestras mujeres consuman estos lácteos, ¿no? Se ha visto cómo estas mujeres en la adolescencia tuvieron un 32% menos de riesgo de endometriosis en la edad adulta. En cuanto a la dieta antiinflamatoria, pues estas dietas proinflamatorias ricas de hidratos de carbono refinados y grasas saturadas y trans se asociaron obviamente con un mayor riesgo de endometriosis. ¿En qué consiste esta dieta antiinflamatoria? Fundamentalmente alimentos de origen vegetal, frutas, pescados grasos, ricos en grasas saludables, fitonutrientes, cereales integrales, legumbres, estos hidratos de carbono con bajo índice glucémico, cereales integrales y también el consumo de alimentos probióticos como kéfir o yogurt. Ya por último, lo primero y lo más importante es que no podemos seguir normalizando la dismenorrea y el dolor pélvico crónico de la mujer.
al igual que no normalizamos y no podemos normalizar, o creo que no podemos normalizar, que una mujer al llegar a cierta edad pierda pis, porque ahí tiene que haber detrás algún problema de incontinencia urinaria o algún problema de suelo pélvico, tampoco podemos seguir normalizando que las mujeres tengan dolor todos los meses. Segundo, no existe un cribado universal ni un tratamiento curativo para este tema de la endometriosis. Por lo tanto, la prevención primaria es el gol estándar que tenemos ahora mismo para evitar la aparición y para evitar el progreso de esta enfermedad. Como hemos visto, la ingesta de frutas, vegetales no crucíferos, importante, productos lácteos, pescados, patatas y legumbres y de nutrientes como vitaminas antioxidantes, las vitaminas del grupo B, la vitamina D, el calcio, el potasio, el magnesio y los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados se asocian con un menor riesgo de desarrollar endometriosis. Patrones de dietas antiinflamatorias también se han relacionado con un menor riesgo de desarrollar endometriosis y evitar la progresión de esta enfermedad. Y por último, se necesitan más estudios en esta línea, sobre todo ensayos clínicos aleatorizados que permitan aumentar la evidencia de este tema. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición para alguna duda que puedan surgir. Gracias. Bueno, buenas tardes, Cristian. Felicidades por la presentación. Yo, en cuanto a las recomendaciones generales que has dado, en eso que dices que hay datos inconcluyentes, porque de repente los tubérculos son protectores, luego dices que los hidratos de carbono no, cuando los tubérculos son hidratos de carbono y almidón. ¿Has analizado el modelo predictor que hacen esos artículos? Porque, y qué variables y qué sesgos y cómo introducen, si hacen los ratio, qué tipo de modelo predictor de riesgo, es decir, un poco lo que hacen en el Predimed, que van quitando variables hasta que les sale lo que ellos quieren, ¿no? Y al final, creo que para matizar un poco la interesantísima ponencia que has dado, me faltan la posología, las dosis y el momento de todo lo que has indicado. Lácteos, muy bien, ¿y qué? Sí. Es decir, eso pues, para una señora de la tercera edad, pues estupendo, tome lácteos, tal cual. Pero yo creo que matizando la posología, la dosis y sobre todo teniendo en cuenta los análisis predictivos y en las revisiones que has nombrado, si son con o sin metaanálisis, No. para ver si existen alguna evidencia científica. Efectivamente son estudios, Y por bueno, eso. solo felicitarte Sí, y gracias. nada más. Sí, efectivamente, como dije en la última diapositiva, la última conclusión es que faltan muchos estudios. Es algo completamente nuevo que tenemos que continuar explorando y la mayoría de estudios que he incluido no son ensayos clínicos, son estudios de cortes, estudios casos controles, estudios descriptivos con una población, con un número de muestra muy bajo, con lo cual estos resultados o estas conclusiones de estas revisiones sistemáticas tienen que cogerse un poco con pinzas porque efectivamente no son metaanálisis, son revisiones sistemáticas e incluso, por ejemplo, una de ellas no tiene un análisis de sesgos a nivel de un risk of bias que nos pueda ayudar a que esas conclusiones realmente son válidas y fiables. Por eso, pues, la idea es continuar explorando la investigación en esta línea que nos pueda dar, pues como bien dice, el tema de, vale, está muy bien, hay que consumir más lácteos, ¿cuánto más lácteos? O cuál es la dosis diaria recomendada en este caso para prevenir esta patología. Efectivamente, coincido. Pues en primer lugar, felicitarte por la interesante ponencia. Me surge una duda porque cuando hablabas de tratamiento, sí que estaba por ahí por la esquinilla la actividad física. Entonces, tengo la curiosidad si hay estudios ya publicados que hayan combinado el efecto de Sí. nutrición más deporte y también de si han medido de alguna forma cómo de influyente es más uno que otro, si eso se conoce. Gracias. Muchas gracias. Pues efectivamente, la actividad física, ya hay estudios que evidencian que previene la endometriosis y que mejora la progresión de la enfermedad. Sin embargo, como no era un objetivo de la presentación, pues he decidido simplemente comentarlo en hábitos de vida y estilo saludable, pero no me he excedido en ese tema por el tema del tiempo. Sí hay estudios y hay estudios concluyentes que relacionan la actividad física, el ejercicio físico, con sobre todo la mejoría de la sintomatología. Al final es una enfermedad que, como ya dije, no tiene curación. Entonces tenemos que basar en estilos de vida y en hábitos saludables el control del transcurso de esta enfermedad. Vale.
Gracias. Respecto a lo que has dicho de que sí que se ha visto que en niñas pequeñas ya se va encontrando endometriosis, en esos estudios o donde se ha visto, se está investigando el por qué. O sea, o venía un poco el razonamiento de por qué, si es a nivel de dieta alimentaria de las niñas pequeñas, exposición a disruptores endocrinos, o sea, un No, poco... se cree que es por una hemorragia a nivel intrauterino. Vamos. Es las nuevas teorías que empiezan a salir y que echa un poco por la borda las teorías clásicas de la menstruación retrógrada. Vale, gracias. Nada. ¿Más preguntas? Bueno, enhorabuena por la exposición y muchas gracias. Yo tengo una duda con los vegetales cruciformes que has dicho que eran negativos. No sé si has leído un poco la justificación que dan sobre eso. Gracias. Muchas gracias. La verdad que me ha llamado mucho la atención porque si estamos hablando antes que la fibra era un factor protector, al final estos vegetales tienen mucha fibra. Entonces es algo que me ha llamado mucho la atención, pero no he encontrado un poco el motivo como tal. Y además he ido a buscar precisamente por eso, porque he encontrado que la fibra era un factor protector y justamente ese tipo de vegetales tenían un alto contenido en fibra. Entonces no entiendo un poco tampoco el motivo fundamental, pero sí que ha sido evidenciado por algunos autores, específicamente este tipo de vegetales. Yo iba a preguntar parecido, bueno, porque que quizás fuese porque las crucíferas son quelantes de yodo y a lo mejor a nivel de las hormonas tiroideas, que están relacionadas con las hormonas, con el estrógenos, podría venir Muy por ahí el motivo. He pensado, no sé si Cristian ha leído algo sobre eso. Pues no lo he leído, pero tomo el guante. O sea, en las crucíferas hay sustancias que se llaman bociógenas que impiden que el yodo entre a la hormona, al tiroides, Tiroides. y que se produzcan las hormonas tiroideas. Y entonces quizá Quizá por ahí. por ahí he pensado yo, no sé. Bueno, también te voy a decir, ahora hay una tendencia a que ya no se tome tanta sal yodada, que la gente tome sal del Himalaya, y entonces todo ese yodo que antes teníamos en la dieta, Ya no pues tenemos. ahora tampoco tenemos tanta aportación. Las recomendaciones actuales todavía son que se tome sal yodada, excepto que el endocrino te diga que no la tomes para algún estudio que hay especial en el yodo. Pero las recomendaciones siguen siendo sal yodada, que eso está mejorando muchísimo todo. Y ya, bueno, enhorabuena, fenomenal. Y al final mi conclusión es que realmente lo que hay que hacer es una dieta mediterránea, Sí. porque realmente todo lo que has ido poniendo es dieta mediterránea. Entonces, se ha visto, pregunta, si la endometriosis es menos frecuente en los países mediterráneos, aunque ya se han alejado un poco de la dieta mediterránea, que en otros países que nunca la han seguido. Pues yo lo que he visto, realmente estudios en España hay muy pocos y sobre todo que relacionen específicamente Sí, la muy dieta mediterránea con la prevalencia o la incidencia de la endometriosis. Sí es cierto que a nivel clínico las compañeras nutricionistas cada vez están trabajando más en la endometriosis con la dieta antiinflamatoria. Sí. Casi todas con las que tengo relación me comentan que cada vez están usando más la dieta antiinflamatoria pura y dura para la prevención y el control de esta sintomatología. Más que para la prevención, yo creo que es para ayudar al tratamiento una vez que se ha diagnosticado la Sí, endometriosis. sobre todo para evitar la progresión de la enfermedad. Eso es, sí, efectivamente. efectivamente. Es un tema muy, muy actual y muy novedoso. Sí, vamos, sí. que ¿Alguna pregunta más? Yo te quería, o sea, ponía que quería poner, esto no es una pregunta como tal, sino como esta mañana hemos tenido una mesa en la que estaban hablando de suplementación de cafeína en mujeres deportistas y tú ahora nos dices que hay un riesgo de endometriosis con el consumo de cafeína, pues nada, solamente quería poner ese dato de relevancia para que aquellos investigadores que están suplementando con cafeína busquen a ver si esos efectos, si existieran esos efectos secundarios a largo plazo.
Ya justo se han ido, queda aquí Juanjo, pero bueno, quería solamente poner eso de manifiesto y darte las gracias. Muchas gracias.